A continuación, el punto 2.2 hace referencia a fórmulas. Su costo lo forma los gastos de desarrollo, los gastos de investigación o valor de adquisición. Se lo considera un intangible sujeto a amortización. Vale decir que en determinada industria uno puede querer activar la fórmula. Por ejemplo, en Coca-Cola, esta entidad tiene dos intangibles importantes. Por un lado está la marca, que es Coca-Cola, pero por el otro lado está la fórmula que para Coca-Cola es secreta. Una fórmula que en base a ciertos ingredientes le asegura tener el sabor de Coca-Cola. Esta fórmula, para que sea activo intangible, tiene que ser la suma de los gastos de desarrollo. Vale decir que se ha tenido que hacer una erogación específica de fondos o recursos, principalmente para el desarrollo de una fórmula. Asimismo, los costos de investigación. Y finalmente, si es que la fórmula se la ha adquirido de un tercero, entonces estará el valor de adquisición. ¿Ya? A eso hace referencia cuando hablamos de fórmulas. Llave o derecho llave. Debería figurar en el balance a su costo, en el caso de haber sido abonada en el momento de compra de la empresa o en el uso de transformaciones, fusiones o reorganizaciones. Lo que el valor llave significa es si una empresa va a comprar otra empresa y después se va a hacer una fusión, llamemos como ejemplo empresa A y empresa B. La empresa A quiere comprar a la empresa B y se hace la compra a 200. Puede ser 200 millones. Simplemente estoy colocando el número 200. Pero la empresa B, el total del patrimonio de la empresa B es de 150. Y la empresa A va a comprar a esta empresa que vale 150 a 200. El diferencial, porque no se olviden que esta empresa A, considerando que el patrimonio solo vale 150, está pagando 200, el diferencial, estos bolivianos 50, constituye que esta empresa está comprando un derecho de llave. Y como está cancelando, el mismo ya se expone como un intangible. A eso hace referencia esta cuenta de derecho llave. Y entiendo que esto el estudiante está estudiando en forma muy profunda en la materia de contabilidad de sociedades cuando estudie el tema de transformación, escisión, compra de acciones, etc. Ahí es donde se origina un derecho llave. En cuanto a la amortización de la llave, del derecho llave, deberán determinarse en cada caso si ella procede o no, para lo cual se realizarán los estudios pertinentes para establecer la posibilidad de extinción de dicho valor. Eso en cuanto a la amortización. El punto 2.4 dice patentes. Los patentes se registran a su costo cuando ha sido obtenida por la empresa y se capitalizan los gastos de experimentación, investigación y desarrollo hasta su posesión definitiva. Vale decir que un patente, una vez que uno tiene un patente, entonces debemos contabilizar la patente al costo de la adquisición del patente. Además, la norma dice que sobre este valor del patente podría ser necesario algunos gastos de experimentación, costos adicionales de investigación y algunos costos de desarrollo. Estos tres elementos pueden seguir adicionándose, dice, en el valor de la patente. Y obviamente todo este valor se amortizará en ejercicios futuros. Ahora, si la patente no se logra o finalmente esta patente resulta carente de valor industrial o comercial cuando se haya concluido, en ese momento, cuando se ha determinado que no se pueda
que esto no va a generar beneficio económico para la empresa, tiene que amortizarse totalmente el costo en el ejercicio en que pierda su valor o se conozca el hecho. No se olviden, todos los intangibles, y esto es para todos, que en el momento en que este intangible ya no genere beneficio económico para la empresa, que es la definición de activo, en ese momento debe ser su amortización total y reconocerse enteramente el saldo al gasto. Eso es lo que dice. Cuando se adquiere una patente de vida limitada, la amortización deberá cubrir los años que corran desde la fecha de su adquisición hasta su total extinción. Si el artículo patentado puede ser reemplazado por alguna otra invención, debe tenerse en cuenta como un factor probable para hacer que la vida de la patente sea más corta que su vida legal. La amortización de las patentes deberá contemplarse considerando los siguientes factores: transcurso del tiempo, reemplazo y obsolescencia. Esos son los aspectos que hay que considerar en el momento de reemplazar una patente. Transcurrido el plazo legal, sin explotación alguna, o en los casos que existe por imperio una causa de caducidad o nulidad, deberá amortizarse la suma capitalizada por desaparecer toda posibilidad de uso o aprovechamiento del privilegio anteriormente obtenido. El siguiente intangible que tenemos, propiedad literaria y de reproducción, ¿no? Entre paréntesis colocamos derecho de autor. El costo está formado por el valor de adquisición, gastos legales y de inscripción. La adquisición de derechos deberá registrarse como un intangible hasta su aplicación definitiva al costo de la obra. Si se trata de una sola edición y los derechos se han adquirido específicamente para ella, quedará absorbido el importe del intangible con el costo de dicha edición. Si se han adquirido los derechos para varias ediciones, podrá absorberse el gasto entre las ediciones proyectadas. Como ustedes pueden ver, cuando hablamos de propiedad literaria, reproducción o lo que es derechos de autor, el costo, nuevamente dice, está conformado por el valor de adquisición. Si hemos comprado el derecho de autoría, están los gastos legales y por otro lado están los gastos de inscripción. Todos estos gastos deben sumarse en la cuenta que pueda decir propiedad literaria y de reproducción. Y obviamente sobre esto se basará su registro del intangible. Muy bien. El punto 2.6 nos habla de otro tipo de intangibles: concesiones y franquicias. Integran su costo, los gastos legales y otros que hubiera en la obtención de las mismas. La amortización debe operarse dentro de su vida legal. Cuando nosotros tenemos una concesión, franquicia, que es el derecho que nos dan para explotar un intangible, entonces la amortización de este bien tiene que ser en el tiempo en que nosotros tengamos la concesión y la franquicia. Las otorgadas a perpetuidad puede que nosotros realicemos la adquisición de una concesión o franquicia para siempre. Eso significa perpetuidad. No necesitan ser amortizadas. Las revocables en cualquier momento por simple disposición de la autoridad que las confirió, conviene amortizarlas rápidamente. En lo que a costo respecta, se observa la suma que se paga como contribución única a la institución, entidad o autoridad pública que otorga el privilegio constituye un desembolso capitalizable, al que deberá ser amortizado durante la vida legal o contractual del mismo. Si la condición del otorgamiento del permiso, estamos hablando para la concesión y la franquicia, consiste en contribuciones parciales en base al producto de la explotación a intervalos periódicos, tales como pagos, deberá absorberse, dice, de inmediato. Son un gasto de explotación, vale decir que las franquicias corresponde o se debe exponer dentro de los gastos de
operación. A eso hace referencia ese pequeño párrafo. Cuando la obligación del concesionario consiste en construir pavimentos, edificios, puentes, obras públicas u otras, se capitalizan estos gastos y se amortizan durante el término legal de la concesión. En el caso que corresponda amortizaciones, estas deberán figurar por separado. Cuando se encuentren afectados a un régimen establecido por ley o por contrato que impone una duración definida, deberán amortizarse en un plazo que no exceda a su vida legal. El punto 3, y finalmente para acabar esta parte teórica, activos intangibles no reconocidos como tales. La norma en cierta medida o la doctrina profesional nos indica que existen ciertos activos que puedan tener una característica como para activarlos, pero que no cumplen todas las características y por ende podría existir confusión. Entonces, los mismos no deben contabilizarse como un activo intangible, sino que representan para la empresa un gasto. Corresponden a aquellos recursos no reconocidos como intangibles y por ende no reconocidos en los estados financieros, debido a que no cumplen con la definición de activo intangible. Sin embargo, existen autores que consideran que debe de registrarse como parte de un patrimonio intangible. El capital intelectual, por ejemplo. Sin embargo, existe contradicción de criterios y por ende, por un principio de prudencia, estos tienen que contabilizarse como un gasto. Como ejemplos, el conocimiento, el know-how operativo de una empresa, la imagen de una empresa, el capital intelectual, la calidad de los productos, la calidad de los servicios, el posicionamiento en el mercado, por mencionarles algunos ejemplos, no se contabilizan como activo intangible. Y hoy por hoy existen ciertos autores que tienen una posición un poco más agresiva y que defienden a ultranza que estos conceptos deberían contabilizarse dentro de activos intangibles, pero un concepto de prudencia mucho más contable, el día de hoy les dice que esto no es un intangible. Y aquí, para los jóvenes y señoritas que les gusta la investigación, les puedo plantear el siguiente tema de tesis. Cualquiera de estos conceptos. Todos los activos intangibles o todos los bienes intangibles deberían de activarse. Ese es el título de la tesis. Aquí tienen algunos ejemplos y sobre esto lo único que hay que hacer es desarrollar de estos temas un marco teórico, compararlos con la norma y obviamente ahí tendrán ustedes la respuesta de esta tesis y obviamente revisar los conceptos de los autores que quieren que estos temas se activen o no. Ahí ya tienen un tema por demás interesante para el desarrollo de una tesis. ¿Ya? Entonces, con este último punto, habríamos terminado la parte teórica de activos intangibles. En la siguiente clase empezaremos a ver algunos ejercicios prácticos.